conoces a alguien que era una persona tranquila, buena, pero hace un tiempo cambió su manera de ser, su manera de actuar con las personas y hasta mismo de pensar es distinta? Se ha vuelto una persona nerviosa, impulsiva, agresiva. Y hoy, quien le ve ya no reconoce más a aquella persona que antes fue. Si has notado esto en algún familiar, en algún conocido, algún ser querido, llámalo, porque en el programa de hoy le vamos a ayudar. ¿Qué es lo que lleva a alguien a cambiar de esta manera? Bueno, una de las principales causas son las influencias que esta persona tiene, ya sea en cosas que ella hace o en personas que ella escucha. Todo esto va formando en sí un carácter que define sus actitudes. Y estamos acá para ayudarte junto con Ezequiel. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pastor Daniel. Ezequiel, ¿ya te sentiste alguna vez influenciado por cosas o personas que te llevaron a cambiar? Sí, Pastor, o sea, yo desde mi adolescencia siempre estuve con malas influencias, desde chico, porque bueno, venía de un pasado, no vengo de un pasado, donde siempre estuve con amistades, fui de parar así en las esquinas, tuve una crianza de donde, por ejemplo, mi madre trabajaba todo el tiempo, ¿no? Y yo tenía la libertad para ahí juntarme con los chicos que bueno, andamos en la calle haciendo una y otras cosas así, que no eran buenas. Estas personas que vos decís que estaban en la esquina, en el barrio, en la calle, ¿te influenciaron a qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, a consumir droga, a consumir alcohol, o sea, vicios. Cosas que vos no habías aprendido de chico. No, cosas que no, que yo lo vi y bueno, también vino la influencia y ahí mismo yo agarré, ¿no? ¿Estuviste en los vicios por cuánto tiempo? Y 9, 10 años, Pastor. 10 años. Sí. Bueno, ahora me vas a contar entonces cómo hiciste para superar eso, porque hoy estás bien, ¿verdad? Sí, Pastor, así es. Qué bueno. ¿Cuál vicio tenés hoy? Ninguno. Gracias a Dios. Así que vos que conoces a alguien que ha pasado por cosas semejantes, llámalo, porque Ezequiel le va a mostrar qué fue lo que él hizo para superar todo esto. Y estoy acá con mi esposa, Joana, como siempre, como todas las noches, para escucharte. Joana, esta persona que nos está viendo ahora puede dejar su audio. Así es, buenas noches. Nosotros ya estamos preparados para poder recibir tu mensaje, poder ayudarte, darte ese consejo, esa orientación para que vos puedas salir adelante. Si vos tenés quizás familiares, adolescentes, hijos, sobrinos, alguien que está actualmente que vos ves que tiene malas influencias y no sabés cómo ayudarlo, quédate, porque en este programa vas a encontrar la solución. Mientras tanto, pone atención a esta nota y ya regresamos. Malas influencias. Una persona considerada de mala junta suele asociarse con comportamientos que pueden llevar a malas decisiones. Esto incluye influencias que promueven actividades riesgosas, como el consumo de drogas, el vandalismo o el incumplimiento de normas. Algunas personas tienden a persuadir a otros a participar en actividades que podrían ser perjudiciales. También pueden buscar validación a través de comportamientos extremos o llamativos. La influencia de una manera negativa puede llevar a amigos o conocidos a involucrarse en actividades ilegales o dañinas. Y las malas decisiones pueden afectar el rendimiento en la escuela o el trabajo. La personalidad de una persona que se deja influenciar puede variar, pero generalmente presenta algunas características comunes, como baja autoestima, conformismo, inseguridad, curiosidad. La influencia de una persona puede ser significativa, especialmente en la adolescencia.
Con el tiempo, las personas que se dejan influenciar por otras pueden perder su sentido de sí mismos al adaptarse constantemente a las expectativas ajenas. ¿Alguna vez fuiste influenciado para tomar decisiones equivocadas? Si te sentiste identificado con lo que acabas de ver, es porque seguramente hasta hoy pudiste haber sido influenciado por algo o por alguien. Y esta influencia, si es negativa, te ha llevado a actuar de manera negativa. Pero te vamos a ayudar. Ezequiel nos estaba comentando recién que por más de 10 años estuviste involucrado en distintos vicios. Pero todo esto comenzó desde tu infancia, ¿verdad? Ya cuando eras chico, cuando empezaste a conocer estas amistades. Estas amistades eran de tu misma edad, eran mayores, menores. Sí, incluso, por ejemplo, nosotros, mis amistades eran de mi misma edad, pero seguíamos la mala influencia de lo más grande. O sea, porque siempre había como que una generación más y nosotros veníamos ahí atrás de ellos. Entonces todo lo que veíamos nosotros lo hacíamos también. De mis hermanos más grandes también, tengo un hermano más grande que bueno, también se juntaba con los que eran más grandes que nosotros y nosotros veníamos atrás de ellos. ¿Cuál fue la primera droga que probaste y cómo fue? La primera droga que probé, pastor, fue la marihuana y recuerdo que yo, bueno, justamente en mi adolescencia tenía muchos problemas familiares, ¿no? Como yo dije que a nosotros nos crió, nos sustentó mi madre, no me crié con mi padre. Entonces, como éramos muchos hermanos, tenía mucho complejo yo porque pasábamos muchas necesidades, entonces problemas familiares. Entonces, ahí yo, al conocer, a ver lo que hacían los demás, ¿no? Y como me comentaban que era lo que hacía la marihuana, ¿no? Que te perdías en sí, como en sí, ¿no? Para pasar el problema, para que me hacía olvidar y todo. Entonces mi primer día que yo probé fue como me dijeron. Entonces, y fue un día que hasta incluso me había bajado la presión y tuve por muchas horas así, o sea, olvidándome. Y después eso quedó en mí. Cada tanto que yo pasaba un problema, una angustia o mismo lloraba en mi casa por la situación que pasábamos, porque era ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? Entonces yo salía, como decir, corriendo a la calle a consumir. ¿Y eso con qué edad, perdón? Y tenía 13 años, pastor. 13 años. Sí. ¿Y cuál era la reacción de su madre al verlo así? Mi madre, o sea, en sí no sabía porque obviamente era todo oculto, ¿no? Yo trataba de llegar a mi casa bien. O sea, yo perdía muchas horas fuera, como ella estaba trabajando, no estaba todo el tiempo, entonces yo ahí tenía la libertad. Era salir al colegio, volver al colegio y estar todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, que tu madre no se daba cuenta de lo que vos No, hacías. no sabía, ella no sabía hasta que, bueno, pasó un tiempo y bueno, uno de mis hermanos sí se dio cuenta, que habló con mi madre, porque yo siempre trataba de simularlo. Por ejemplo, antes de llegar a mi casa, me lavaba las manos en la casa de un amigo, que siempre nos juntábamos ahí y teníamos libertad para consumir, incluso para fumar cigarrillo o tomar alcohol, ya con esa edad. Y bueno, incluso hasta, por ejemplo, si encontraba un árbol, como me vino ahora a la mente, me limpiaba las manos con las hojas y bueno, mi hermano ya sabía, llegó ese día que hizo hasta que mi madre me vuela, ¿no?, las manos, y era tal cual así, y ahí ya se dio cuenta. ¿Y cómo hacías vos para conseguir dinero para comprar las drogas? ¿O era fácil de conseguirlo? No era fácil, pero yo, por ejemplo, teniendo esa edad, en los vecinos, ahí en el barrio, venía el corralón para traer materiales, así, y pedíamos para entrar o juntábamos la basura, como en este barrio era así como un barrio vulnerable, ¿no? Juntábamos la basura de las personas y la llevábamos a un campo, ahí nosotros recaudábamos así la plata, o mismo hasta una vez había llegado a delinquir. ¿Y hacías lo mismo para ayudar a tu mamá en tu casa? Sí, para ayudar a mi mamá, por ejemplo, a mí me importaba mucho más eso.
Sí, mi casa también, que ya, bueno, como decir, ya yo trabajaba de chico, pero mi prioridad era el vicio. Era el vicio, sí ayudaba a mi mamá también, pero mi prioridad... Aunque sabías que tenías necesidades, pero Sí. la prioridad era... Sí, era eso, como que ya había entrado en la adicción y era una necesidad para mí. Y después de la marihuana, con el pasar del tiempo, ¿qué vino? El alcohol y la pastilla. Ahí el alcohol y la pastilla y la marihuana era constante. Ya también sumado tenía cigarrillo, porque el cigarrillo había empezado antes de la marihuana, que bueno, mis amigos ahí empecé con el cigarrillo con ellos. Empecé ya desde los 12 años, un año antes de la marihuana. Entonces ahí ya vino la pastilla y después entró la cocaína. Y ahí en la cocaína fue la destrucción total para mi vida, para mi juventud. ¿Por qué? ¿Qué perdiste? Porque bueno, yo ya siendo un joven, ¿no? Adolescente, joven, era trabajador, pero todo lo que venía a mis manos, todo yo lo perdía. Y bueno, ya fui siendo un poco más grande, ya me empezaron a llamar para trabajar, empecé a tener trabajo, ¿no? Como fijo ya, en obras, en countries, así, pero cuando entré con la cocaína, bueno, yo incluso en mi tiempo ahí, cuando a los 18 años había conocido quién es hoy mi esposa, y bueno, yo me relacioné con ella y bueno, ahí empezó todo el tormento, ¿no? Cuando entró la cocaína a mi casa, porque ahí perdí casa, yo había construido, ¿no? Una casa, un terreno, amistades también que eran, por ejemplo, estaban las malas influencias, pero también tenía amistades, una o dos amistades que ellos me querían bien derechito. Pero bueno, yo no agarraba ahí esos consejos de ellos, perdía a ellos, mi familia también, por ejemplo en el caso de mi madre, y bueno, mis hermanos, yo ya vivía otro mundo, ya no era el estar con ellos, compartir con familia, porque ya estaba en el mundo, así como decir, de los vicios, ¿no? ¿Y qué le hacía sentir ver toda esa situación así con su familia? Y con mi familia, a mí no me importaba, o sea, porque como un decir, me importaba lo que a mí me pasaba, porque si yo decía, a mí me toca vivir esto, entonces era como pensar en mí, nomás. Sí, lo que me hacía vivir y sufrir, ¿no? También en ese, por ejemplo, mis hermanos más chicos, que al pasar necesidades uno más se frustraba, entonces yo salía más así, como con todo, ¿no? Más a drogarme, a beber, a hacer las cosas mal, ¿no? Pero no buscó otra salida, No. pedir ayuda. No había buscado otra salida, incluso, bueno, hasta su momento mi esposa se estaba tratando de tantos problemas que teníamos con una psicóloga que quería que ella me visite a mí, que me vea, y yo no quería. No quería internarme, nada. En otras palabras, vos pensabas, cuando yo quiero, yo lo dejo. Sí, o sea, que iba a llegar, o sea, yo intenté igual dejar por mi propia voluntad y fueron 2, 3 meses, pero después 2 veces intenté. Lo mismo contó con el cigarrillo, la cocaína, pero lo peor era la cocaína. Eso me tenía muy agarrado, o sea, me causaba hasta, por ejemplo, enfermedades. Yo no podía, era muy dependiente de eso, incluso había días que por ejemplo, si yo no consumía o cuando yo cobraba, mi cuerpo a mí me pedía que tenía que consumir, como decía, me daba ganas de devolver, aunque por ejemplo yo no haya comido, pero venía la necesidad de mi cuerpo, como que mi cuerpo pedía eso. Entonces yo me di cuenta que estaba enfermo, ya que si en eso estaba enfermo, ¿por qué no lo podía soltar? No podía soltar, había intentado, no podía, y estaba así, por ejemplo, cuando consumía ya no podía frenar. No me frenaba, ya no tener más plata, ya no tener recursos, pero estaba así 2 o 3 días. ¿Y cómo hacía para que su familia no pasara necesidades, sustentando el vicio y que ellos tuviesen lo que necesitaban? Entonces, a mí, yo no veía eso, no me fijaba. Yo, por ejemplo, en mi casa, mi esposa, bueno, ahí tocaba trabajar y el sustento venía de ella, porque lo que yo cobraba, tenía, lo gastaba todos los vicios.
era el primer fin de semana o segundo fin de semana y ya está, se acababa todo y ahí tenía cuenta, encima tenía deuda, totalmente, o sea, como decir, muy mal, destruido, ¿no? Estabas perdido en vos mismo, digamos. Llegó un punto que ya no tenías noción de la gravedad de lo que estaba pasando. Sí, incluso, sí, yo estaba indignado ya, digamos, no sabía cómo hacer, no sabía cómo hacer y decir, no sabía a dónde salir, cómo hacer, dónde ir, ¿no? Porque ya era el problema, incluso en mi casa, imagínense, yo estando así, mi esposa, mi familia, que yo, por causa de eso, yo ni me veía con ella. Yo no podía encontrarme a mí mismo, ya estaba así como descreído, no creía en mí y bueno, así mismo tenía depresión, tuve intentos de suicidio por eso, Sí. de querer acabar con todo porque no tenía solución. ¿Llegaste a intentarlo? Sí, pastor. ¿Cómo? Sí. Y la primera vez fue a la noche, ¿no? Yo estaba separado con mi esposa porque entre todo eso, yo imagínense cómo estaba, no cambiaba, quería cambiar, no cambiaba y así venían las separaciones y ya estábamos un poco distanciados, digamos, ella viviendo en un lado y yo en otro. Y ahí llegó un día que yo estaba bien, no estaba bajo el efecto del alcohol, de la droga, no estaba bien y venían los pensamientos de que yo no iba a poder, ¿no? Que yo no lo iba a lograr, que mira cómo estás, ya no vas a salir adelante, no vas a poder dejar, estás separado, mira todo lo que hiciste, cómo estás. Y bueno, ahí yo tenía unas corbatas en casa y la colgué del lado de la reja para la parte de adentro. Y bueno, y ahí tuve un intento que, bueno, y justo pasó mi esposa, vino mi esposa, ahí llegó a la casa y me encontró así. Bueno, ¿quién es hoy mi esposa? Y era mi pareja nomás. Y me encontró así y pidió ayuda a los vecinos. Entonces yo no me había lanzado, o sea, y ahí vinieron los vecinos, me socorrieron y Fue justo el momento. fue justo el momento. ¿Y después otra ocasión? Perdón, ¿hubo otra ocasión? Otra ocasión también vendría a ser de la misma manera, pero en otra casa, porque yo alquilaba. Y después así en vehículos, yo tenía una moto ya después y estaba todo el tiempo atormentado, queriéndome hacer daño, chocar, así, digamos, yo me hacía todo, pensaba, todos esos pensamientos como de llamar la atención y mismo de hacerme daño a mí. Pero nunca, sinceramente, digamos, había algo en mí que yo no, o sea, no permitía que yo lo haga porque, en fin, siempre aparecía alguien. Qué situación, ¿no? ¿Qué le ibas a preguntar? No, esas malas influencias que usted tenía, ¿ellos estaban presentes en esos momentos? Ahí no, ahí en esos momentos no. Por ejemplo, cuando cuando trabajaba, cuando estaba todo bien, sí ellos estaban. Y quizás porque yo iba a ellos también, ¿no? Para querer pasar el momento. Pero cuando yo estaba solo, cuando yo sufría, cuando yo me separaba, ahí ellos no estaban. ¿Y cómo hiciste entonces, Ezequiel, para poner un punto final en todo ese dolor? ¿Qué hiciste para cambiar y estar acá hoy? Llegué a la iglesia, bueno, yo ya ahí estaba en Derqui y vivía a 2 cuadras de la iglesia. Yo nunca la había visto, pasé un montón de veces por ahí, pero nunca miré y dije, una iglesia. Entonces, la primera vez que miré, que vi que era una iglesia, me llamó la atención porque había mucha gente. Siempre, incluso los sábados, yo era andar por ahí en el centro y los sábados siempre a la tarde mucha gente y yo le decía a mi esposa, ¿qué será que hay, que hacen? ¿No? Entonces eso me llamó la atención y llegó un día ya que yo dije, voy a probar, voy a ir. Entonces me preparé ese día, yo con mi esposa estaba peleado, separado, no nos hablábamos, pero yo mismo tomé la iniciativa de prepararme, ir y preguntar. Entonces llegó ese día que yo fui, pregunté, me atendió un joven y me orientó el horario de la reunión, que yo llegué a las 6 de la tarde un miércoles y me dijo que era a las 20, que vaya para esa hora. Y bueno, yo me fui hasta mi casa para querer que mi esposa vaya conmigo y nada, ella no creía. No, ya no creía mal mío, o sea, de tantas cosas, ¿no? Que yo decía, por cómo estaba, tipo, manejate vos, hacelo vos si querés. Y bueno, yo llegué ese día y ahí se acabó todo. Ese día miércoles, ¿cuál fue la primera experiencia que tuviste en la iglesia que te impactó? Por ejemplo, me impactó la oración,
la palabra que se había dado. Estaba llena la iglesia también eso. En la oración, por ejemplo, yo oré a Dios, le pedí que Él me ayude, que yo no podía salir, no podía dejar. Entonces, ahí recibí mucha paz, mucha fuerza y tuve una certeza dentro mío que, por ejemplo, de lo que yo no había vivido, lo que no estaba viviendo, o sea, ya yo no vivía con paz. Entonces, al recibir paz, recibir fuerza, entonces ahí eso hizo que, por ejemplo, yo continué, ¿no? Pero hubo, como decir, yo no sabía explicar a las personas y hoy quizás tampoco puedo explicar lo que pasó en mí. Pero desde ese día yo no volví a consumir, salí de la iglesia alegre, dije este es mi lugar, porque incluso, o sea, terminando la reunión, el joven que me había orientado para que llegue, me dijo, ¿tenés un tiempo? Y yo le dije, sí, bueno, vení, vamos a tomar un café, me dijo. Hay al lado una cafetería y él me orientó, así me guió, me atendió y yo dije, este es mi lugar. Dije, tenía tanta certeza y tanta alegría que yo me fui a mi casa, ¿no? Re bien, y dije, ya está, ya a lo que yo vivía no vuelvo más. Qué bueno, ese mismo día entonces Sí. recibiste una contención, una orientación. Eso es muy importante porque a veces la gente que no conoce la iglesia, ella dice, no, voy a ir allá, me van a robar la plata, es una secta. Sí, es que yo pensaba lo mismo, o sea, incluso decían que sí, que te sacaban la plata, ¿no? Tenía conocido así yo, que ahí, digamos, iba la gente que tenía plata, ¿no? Que tenía plata, que, por ejemplo, tenía una condición mayor, gente bien, o sea, por la forma que se vestían, ¿no? Entonces yo viéndome así, no... O sea, Pero fue todo lo contrario, ¿verdad? Sí, yo llegué destruido, o sea, como decir, con todo lo que yo conté, llegué así. ¿Y ya estás cuánto tiempo en la Y iglesia? ya van a ser 3 años, pastor. 3 años. ¿Y qué ha cambiado, Ezequiel, en estos 3 años en vos, en tu familia? Mi vida cambió todo, todo, hasta la forma de hablar, porque yo tenía un vocabulario del barrio, me crié en el barrio, como así decir en la villa, ¿no? Y cambió mi forma de hablar, de ser. En mi familia también soy un Ezequiel que hoy da, ¿no? que sustenta, que cuida, que guarda. En el trabajo también un Ezequiel muy diferente, responsable, cuidador, ¿no? Cuido mucho hoy todo lo que tengo y puedo decir que sí, mi vida fue transformada totalmente. ¿Y la relación con su esposa, cómo es hoy? Bueno, ahí yo no era mi esposa y yo me pude casar con ella. Me pude casar, nos casamos, la relación con ella es totalmente muy diferente porque ella, bueno, ahí al tiempito llegó conmigo. Entonces lo que recibí yo, recibió ella. Y ahí los dos, o sea, con el mismo propósito, con el mismo querer, ¿no? De hacer las cosas bien, de seguir adelante. Yo creo que eso sustentó a que ella me siga aguantando, como decir, ¿no? Entonces, Pero hubo un cambio real, ¿no? Hubo un cambio total en tu vida. Por eso tu esposa fue, ¿no? Porque ella vio en vos ese cambio. es que ella me dijo, es que ella no tenía, yo cuando le pregunté si quería ir conmigo, ella no quería ir. Entonces ahí agarró y cuando yo volví, yo creo que ella vio ese cambio, porque mismo no tardó mucho en ir. Al otro día estaba la terapia para la familia. Entonces yo, vamos, el joven me había comentado todo así, que había esa reunión, y yo le dije, vamos, fuimos ese día y a ella le gustó mucho también, y desde ahí ya quedamos, ya empezamos a participar, incluso los viernes, los sábados, estaba la Fuerza Joven, eso me trajo mucho a mí porque, bueno, a mí me gustaba mucho el deporte, y me invitaron a jugar al fútbol, y yo ya... Esto es mío, dije, esto es para mí, porque Esta es mi bueno, casa, sí, dijiste. esta es mi casa. Dije. Entonces en la Fuerza Joven participamos del encuentro, hubo así coreografías, obras de teatro, y bueno, fue lo que nosotros necesitamos, lo que yo realmente necesitaba. Qué bueno, Ezequiel. ¿Cuál es tu consejo a esta persona que nos está viendo ahora y dice, yo soy un caso perdido, para mí no hay esperanza, siempre fui igual? Decile vos, mirando esta cámara. Y yo, mi consejo es, hice mi parte y hoy soy el Ezequiel que escuchaste ahí, ¿no? Con fuerza, no tengo más vicio, está mi familia restaurada, la economía, todo
todo. Así que vos tomes tu decisión también. Si vos estás mirando el programa, estás oyendo, que es para vos, que vos hagas lo mismo que yo, que no tenía recursos, no tenía salida, pero más llegué a la iglesia y ese mismo día que yo llegué, yo ya quedé transformado. La oportunidad es para vos. Muchas gracias, Ezequiel. ¿Vas a estar entonces allá en Derqui en? En Eva Perón 783, ahí yo lo espero. Perfecto, a los que viven allá en Derqui, esta puerta está abierta. Que Dios te bendiga aún más. Gracias, pastor. Así. Vos que nos estás viendo y decís, yo creo, yo necesito este cambio y lo voy a buscar. Si realmente es así, me voy a animar a ir. Bueno, extende tu mano a la pantalla porque yo voy a profetizar que serás el próximo a estar acá con nosotros. Mi Padre, en el nombre de Jesús, esta persona que hoy en día nadie da nada por ella, todos los que le ven dicen, no tiene futuro, está perdido. Esta persona será la próxima en estar acá con nosotros. Entonces ahora dale fuerza, levántala, Señor, en el nombre de Jesús. Respira profundo y recibí fuerzas, paz, ánimo. Y si vos querés decir gracias a Dios, amén. Gracias a Dios. Prepárate porque tu vida va a ser diferente. Haz esta prueba con Dios. Mira la puerta que se abre para un cambio de vida. Puertas blindadas, alarmas y seguros. Constantemente buscamos protección, pero ¿qué pasa cuando el peligro no es visible? ¿Qué pasa cuando el miedo no está afuera, sino adentro? Ninguna tecnología puede protegernos del vacío, del temor, ni de la ansiedad que consume desde adentro. Solo el abrigo del Altísimo puede librarnos de todo mal y transformar vidas, como está escrito: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Si querés encontrar la protección de Dios para vos y tu familia, te esperamos este domingo, especialmente a las 9:30 horas o a las 7:18 horas, en la sede nacional de la Universal, ubicada en Avenida Corrientes 4070 Almagro. Contamos con un estacionamiento gratuito a pocos metros en Avenida Corrientes al 4144. También podés participar en cualquiera de los 350 templos de la Universal en Argentina, como en Avenida Maipú 245 Vicente López o Avenida Rioja 346 Sur San Juan. Para más información, ingresá a universal.org.ar o llamanos al 011 52 52 40 70. Ahora la decisión está en tu mano. Toma esta actitud de fe, acércate porque nosotros te vamos a ayudar. Envíanos tu WhatsApp para más información de la Iglesia Universal más próxima a tu domicilio y nosotros te vamos a guiar, ¿verdad? Así es. Nuestro WhatsApp es el 11 56 54 05 24. No importa tu religión ni tu condición social. Lo que importa es que vos seas sincero y busques ayuda. Nosotros vamos a estar incluyéndote en la oración, así que no tenemos tiempo acá para leer ahora los mensajes, pero los vamos a estar leyendo mañana. Así que Dios te bendiga abundantemente a vos y a toda tu familia.